Hola a todos, estamos en una nueva cápsula de Celium. Lo que pasa es que ahora vamos a lanzar como un conjunto, que será una secuencia, porque queremos hacer un cuaderno de bitácoras sobre aquellas cosas que nos estamos encontrando, principalmente en una de las migraciones a S4 de SAP con las que estamos trabajando intensamente en el área de costes. Luego ya veremos otro punto de alguna cosa más. Pero queremos hacer como un cuaderno de bitácoras con diferentes cosas, diferentes modelos que han cambiado y, como siempre, en la parte de costes, pues me acompaña Raúl. Hola, Raúl. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en las cápsulas de Excelium, abriendo un poco esto que dices del cuaderno de bitácoras, donde vamos a explicar un poco situaciones, como dices, que nos vamos encontrando y que vamos solucionando de la mejor manera posible. Bueno, por una parte nos encontramos un problema, por otra parte tenemos que aprender la nueva tecnología, ¿no? Correcto. Y al final lo que estamos viendo, ¿no? Iremos viendo en toda esta serie de podcasts que, aunque queramos hacer un brownfield, que sería un poco la filosofía en la que estamos implicados, en muchos aspectos o parcialmente tenemos que hacer un green. Correcto. Y eso nos implica hacer un green directamente en S4 o hacer un reingeniería en FC, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora en el mundo de uno de nuestros clientes del sector farmacéutico. Correcto. Tenemos una serie de problemáticas que os iremos contando, igual que en otros clientes que tenemos S4, y que habiendo hecho un brownfield y funcionando de manera natural y correcta, porque el hecho de hacer un brown no significa que tenga que ser un cataclismo, ¿no? Puede parecer, pero sí que es cierto que vamos a tener que hacer mejoras o intentar potenciar las funcionalidades propias del S4, ¿no? Correcto. Con S4 la primera impresión a nivel de control y se volvemos un poco para atrás. Sí, va un poco hacia el mundo financiero. Bueno, en este caso el que hablábamos del proyecto que hacemos en el cliente farmacéutico, todo depende obviamente de cómo están los sistemas antes de hacer la migración. En este caso es un cliente que trabajaba con el ledger de centros de beneficio, con la famosa GLPCA o PCA conocido, y con la nueva versión del S/4HANA esto se integra de alguna forma en lo que sería en el ledger financiero. Claro, en el journal, ¿no? En el nuevo journal, que sería lo que es la FEDOCA a CEDOCP, ¿no? Que nos hemos encontrado en este caso, ¿no? Para ver si alguno que nos escuche tiene la misma casuística, pues como la GLPCA desaparece, se puede mantener ahí como algo informativo, que es una pelea, pero no tiene funcionalidad. Correcto. Queda como en vía muerta, ¿no? Y además también nosotros teníamos una funcionalidad que nos permitía, a nivel de GLPCA, definir un centro de beneficio un poco diferente del objeto de costes, bueno, del centro de coste, de la orden y tal, sobre el que tenemos en el asiento principal. Eso generaba inconsistencias en la BSEC, ¿no? La tabla al final de la tabla financiera con la tabla de costes, que sería en este caso la de tabla de costes de GLPCA de CEBES. ¿Qué pasa? Que al unificarse todo en uno, ahora tenemos un problema al migrar. Correcto. La migración viene de la BSEC, no de la GLPCA, y tenemos un problema de modelo porque, como hacíamos este cambio de CD con la versión nueva, se nos ha acabado la fiesta. Se ha acabado la fiesta, entonces hemos tenido que hacerlo, como dices tú, ¿no? O sea, al perder no perderlo, sino integrarlo en el ledger financiero, ¿qué pasa en este cliente? Pues que toda su contabilidad, que luego se exporta a un BW, donde se le aplica más funcionalidad, se consolida y toda una serie de acciones, al perder esta tabla, que es la GLPCA en el mundo real, han de pasar a extraer la información de ACEDOCA. Eso implica que hemos de alinear el mundo financiero con el mundo de CEBES. Para poder hacer eso, por ejemplo, en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo hemos de alguna manera suplido con una sustitución de control poniendo el objeto de coste real que ya te arrastre el centro de beneficio, y para el balance también se da otra circunstancia en el cliente, es que no tienen el New General Ledger activo y no tienen el Split Document. Con lo cual, si quieren bajar las carteras de terceros o el stock o los activos por CEBE, esos splits hay que hacerlos de alguna forma. Vamos a recapitular los problemas, ¿no? Tenemos un problema de una tabla que desaparece. Correcto. Que además es la tabla madre para todo el sistema de reporting financiero de la compañía. Punto importante, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahora donde estamos leyendo ya no hay forma. Seguimos leyendo, pues vamos a quedarnos cojos. Hay que cambiar el punto de entrada para la lectura en el FC, lo cual nos requiere una reingeniería para que para nosotros lo que ahora es la tabla, el journal, ¿no? El nuevo journal. Sí, el journal entries. El journal entry nuevo. Pues como este va a ser el origen, tenemos que conseguir que toda la lógica que ahora teníamos en dos sitios la tengamos arriba.
¿Qué nos pasa además? Que como no, otra variable, ¿no? Como lo que tú comentabas, no tenemos el split, no tenemos el New General Ledger, que bueno, hasta ahora tampoco nos hacía ninguna falta. ¿Qué hacíamos en nosotros en GLPCA? Generamos esas partidas de Ese split. clientes y proveedores asociadas por el centro de beneficio, pim, pam, lo bajamos a final de mes Correcto. con lo que sabes el movimiento PRT4 y tal, Sí, lo bajamos a la GLPCA, con lo cual tenemos la GLPCA completa. Claro, ¿qué pasa? Esta pieza también se nos ha caído. correcto. Ya tenemos, bueno, 3, 4, 5 problemas encima de la mesa, ¿no? El origen de la información va a ser diferente, el dónde cocinamos la información ya no puede ser en el mismo sitio, sino tenemos que hacerlo en un sitio totalmente nuevo. Bueno, nos permite ampliar, ¿no? Conocimiento sobre la CEDOCA a C2P. Luego se nos añade el efecto plan, ¿no? Correcto, el Que efecto ahora- plan no es menor porque este sí que ya, bueno, es igual que la CEDOCA, ya también se descontinúa. La GLPCP, que sería la que se planificaba, también se le hacía uso en este cliente para la planificación financiera. Es otra pieza que hay que cubrir de otra manera. Es decir, tenemos que mover toda una lógica que estábamos aplicando en los centros de beneficio para llevárnosla Al ledger financiero, al final. financiero, que es un poco la filosofía del S4, ¿no? Una única tabla para poder tener todos los datos centralizados con una misma filosofía de trabajo. Correcto. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido que ir inventándonos piezas, Sí, ¿no? a ver, es lo que dices tú. Antes has dicho, ¿no? De que el brownfield, claro, ¿qué pasa? En un brownfield, en este caso, hay una parte bastante importante de lo que es la empresa que hay que hacer un green, porque realmente el brown no existe. O sea, lo que tenemos que hacer es, tanto en el mundo real como en el mundo plan, buscar los mecanismos lo más estándar posible, obviamente, para suplir lo que perdemos con el ECC versus el Bueno, S4. también se nos ha olvidado otra cosa. Hacíamos ciclos de reparto Correcto. en COEs. Sí, sí, Ya sí, tenemos sí. la Plani, ciclo de reparto en secos, tablas tradicionales COSPET, Correcto. ciclos de reparto en CEBES, GLPCA, GLPCP. Claro, todo eso truntó ya y lo tenemos que subir dos niveles arriba Correcto a la para pedo. ver la doble situación, ¿no? Entonces, aquí realmente hemos tenido que hacer, o dentro del cuaderno de toda esa tarea, pues una hoja de ruta, Sí, con detalles, Bien, capítulos. Sí, sí. incluso cosas que ya tenemos que cambiar en el FC para que cuando llegue el mundo de la migración haya cosas que estén ya alineadas. Sí, correcto. Y hay cosas que tenemos que extraer o cambiar el punto de trabajo, ¿no? Para que en el SS4 cuando llegue, digamos que el proceso ya esté ubicado donde le toca. Correcto, sí. Aquí hemos hecho una estrategia. En un caso, por ejemplo, en esta derivación de CEBES que hablamos de la cuenta de pérdidas y ganancias, la estrategia que planteamos ya es, como todavía queda un tiempo hasta la migración, es alinearlo en el ECC. O sea, buscar el mecanismo estándar que lo que te haga es llevarte el centro de beneficio directamente a BKPF, a BSEG, básicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera, esa pata ya la tendremos cubierta con la migración. Ya será natural que estará en la CEDOCA. La parte del balance, ahí no tenemos opción, sino que ahí lo que hemos buscado es, hablando del mundo real ahora, hemos buscado, bueno, una herramienta que ya hemos hablado alguna vez, que es el PAPM, que es una herramienta que yo creo que es interesante para hacer esta serie de cálculos, asignaciones. Entonces, mediante CDS, la información que tenemos en ACEDOCA la hemos subido directamente, sin pasar por el BW, o sea, consumir directamente ACEDOCA y hacer ese split que hasta la fecha se estaba haciendo en el ledger de centros de beneficio. O sea, dejárselo puesto ya, o sea, consumir las partidas y asignar ese centro de beneficio con la lógica necesaria, pues por el gasto o por el CB del material. Nos haría el split. Lo que haría el split document con el New General Ledger. Es decir, por un lado, primer punto, la CEDOCA, cuando lleguemos al S4, quedará alineada en la migración, en la propia migración con el documento financiero de SAP. Por ejemplo, hemos alineado el documento financiero de SAP con el documento de CEBES de SAP, quedará alineado por esta sustitución. Lo que aquí estamos haciendo es la reingeniería del proceso actual, que lo que hacíamos era con un ceco, con diferentes cecos que trabajaran con un mismo ceco diferente. Íbamos cambiando el CB en función del material o en función del material. Lo que vamos a hacer ahora es decir, no, haremos una sustitución a nivel superior, donde diremos, oye, para el CB que le tocaría en la GLPCA, yo se lo voy a ubicar con un objeto de con coste. un objeto de costo. En este caso, una orden. Es decir, definido una orden, porque al final es un objeto transitorio, ¿no? Para que cuando lleguemos arriba, ya lo tengamos alineado y lo bajemos.
Correcto. Primer punto que estamos ahí en vías de resolver, ¿no? Esto para el acuerdo, para PL, o sea, para todo que sea PL. Todos aquellos que estaban hasta la fecha, como dices, bifurcados en GLPCA, ahora lo que hacemos es utilizar un objeto de coste real que te llevará la información de forma natural a, en este caso, en ECC, a BSEG y a Y en GLPCA. ese punto lo que hacemos es realmente como volver al estándar. Sí, estandarizar el proceso. Para cada proceso y ya estabilizaremos. Cuando hagamos la migración ya nos garantizamos de alguna manera de que la CEDOCA esté alineada 100% con todos los objetos, Con BSEG. los elementos de ese coste con BSEC. Un punto menos que nos hemos quitado para la migración. Sí, eso es una parte. ¿Qué pasa? Que como no tenemos el split, aunque lleguemos cuando arranques, hasta que no puedes poner el split en el momento del arranque, porque el split no se puede hacer a la vez que la Correcto. C4. Así es. Nos limita técnicamente, con lo cual tenemos que convivir sin split durante un determinado tiempo. Y esa parte en la que estamos sustituyendo con el PAPM. Sí, en el PAPM es donde haremos ese split que haría de forma estándar el sistema. Lo haremos desde el PAPM con la información que ya tenemos en la CEDOCA. Que aquí estamos haciendo 4 PAPMs. Sí, bueno, al final es el balance de los stocks, los activos, los proveedores y los clientes. A nivel de stock y activos, lo que estamos haciendo es un sumatorio a nivel de centro de beneficio. Sí, una asignación directa al saldo. Pero que no reintegramos en ACEDOCA. Simplemente lo hacemos a nivel de reporting para llevarlo al equipo de Business Intelligence, ¿no? Para que sea él el que, bueno, él ya leía los datos, o se lo daremos desde otra base de datos, digamos, ¿no? Al final, el BW va a leer la CEDOCA, ya tendrá la parte de PIG, y por otro lado le faltará la parte de balance, la enriqueceremos nosotros con 4 PATNs. Correcto. El primero al final es leer los inventarios y ajustarlos Sí. por centro de beneficio, ¿no? Sí, correcto. Es asignar el centro de beneficio, o sea, el saldo del material, el centro de beneficio que toca el material, asignárselo. Aquí la ventaja es que ya viene totalizado y del material, bueno, en este caso el centro de beneficio, como no viene directo del material, sino que tenemos que aplicar una lógica, lo que hemos hecho, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, es un CDS que accede directamente a los inventarios de SAP y para cada material Le trae su centro de beneficio. Y con ese CDS nosotros lo subimos arriba y lo asignamos. Si no. Lo mismo para activos. Y clientes y proveedores ya se complica un poco más. Sí, en activos también es ya relativamente sencillo porque al final el objeto de amortización, el objeto de coste donde amortiza el activo, tiene asignado un centro de beneficio y ese es el que le asignamos al activo, al saldo del activo. Correcto. En la cartera de clientes, al final lo que hacemos es de una partida de cliente, lo que sería tradicionalmente la cuenta 430, lo que estamos haciendo mediante CDS es ir a buscar la contrapartida, es decir, las posiciones de ingreso Correcto. asociadas a esta 430 y la 430 splitearla proporcionalmente a esa partida de ingreso factura a factura. Así es. Lo que hacemos es en cada mes revisar mediante CDS las partidas abiertas y hacer esa diariación, que es lo que tenemos que hacer. Sí, individual. Claro, la potencia del PAPM nos permite ese cálculo en un tiempo rápido, ir partida a partida, no sumarizar, sino por cliente, sino partida a partida buscar su contrapartida y en función del centro de beneficio que tiene su material, asignárselo, que es lo que hace el split document realmente. Bueno, lo que hace la función estándar de SAP. Y lo que hace la función estándar de SAP en el ECC, que ahora no tendremos. Correcto. Entonces, claro, se combina que en el ECC ya lo hacíamos, más o menos, pero lo bajamos a final de mes de la cartera de clientes. Sí, era a final de mes. Ahora llegas a la CEDOCA y si no tienes el split, esta parte ya no la tienes. Correcto. La completamos nosotros con el PAPM, ¿no? Y la dejamos preparada en un cubo de BI para que pueda estar integrada dentro del circuito normal. Con los proveedores se nos complica un poco la cosa porque hay un proveedor de servicios, pues al final el gasto viene directo con la posición 400, ¿no? Ahí ya sería un split como el de clientes, pero si tenemos el proceso de recepción de mercancía, pues ya ahí tenemos que hacer un salto, pero bueno, lo estamos gestionando en un CDS también. Sí, para facilitarlo. Tener con un único CDS, hacerlo complementario. Sí, la idea de los CDS al final es decir, utilizar cada herramienta, ¿no? De decir, el PAPM es bueno para alocar o para asignar, ¿vale? Entonces, el CDS es bueno para cálculos, para recuperar mucha información de una manera rápida. Al final lo que hacemos es, esta capa, el CDS nos prepara la capa de datos al PAPM. Ya te digo, se conecta el PAPM de forma directa. El PAPM en este cliente corre en un BW, pero en este caso saltamos y nos vamos al S4. Y entonces presenta directamente esta información para luego con el PAPM utilizarla y dejar la fuente, o sea, la salida al equipo de BW tal cual la tenían en el anterior modelo, que era el ECC. Claro, lo que estamos haciendo es simular lo que antes era el PRC4 de la GLP. Sí, la operación PRC4. La ajustamos nosotros vía PAPM dentro del proceso.
con esta parte en principio ya tendríamos todo lo que es real cubierto. Sí, correcto. Ahora nos llega la patata del planning. Que Claro, la planificación financiera en este cliente la estaban realizando en un layout, pues sería como un es el antiguo, me parece que es el IBP, o se estaba realizando en un layout de BW. Ese BW lo que hacía diariamente es, en la versión, bueno, es que en el plan quiero decir una cosa, ha cambiado el concepto versión. O sea, han cambiado lo que es el concepto de versión por categorías de planificación. O sea, hay un cambio de concepto. O sea, lo que antes era una versión ya no existe como versión en el nuevo S4, sino que se le llama categoría de planificación. Entonces, ellos continuarán como sin perder, ¿no? Ellos tenían un layout de planificación en el BW y diariamente eso había una retracción hacia el FC que entraba en CO, no en FI, o sea, en CO. Entonces, de aquí, en CO, se realizaban unos repartos de costes, tanto de CECOS, de PEPs o de órdenes, bueno, PEPs y CECOS en este caso, y lo transferían a centros de beneficio. Y ahí luego, como tú decías también, se repartían a nivel de centros de beneficio, había unas distribuciones. Claro, ¿qué pasa? Ha desaparecido el ledger de CEBES, con lo cual, por mucho que se entre la información, ha desaparecido el ledger de CEBES y SAP, con el S4, ha reorientado bastante la planificación. Como digo, esto de las categorías de planificación, entonces aparece la tabla ACDOC-P. Y esa es la tabla desde la cual SAP tiene previstas las planificaciones financieras. Hay que pensar que ahora aplicaremos la solución final que vamos a aplicar, ¿no? Después de todo el tema, pero que habíamos tenido otro intento, es decir, íbamos a planificar en ACDOC-P, es decir, lo que tuviéramos en BI, bajarlo a ACDOC-P, esa parte la teníamos clara. Pero luego queríamos aplicar la utilidad de bajar toda esa información a las tablas tradicionales de COSP, de planificación de CECOS, allí aplicar unos criterios de reparto y luego volver a subirlo a la AC2P. Lo que nos hemos dado cuenta que entre bajar, subir, Claro. se nos enreda la cosa y luego ya teníamos previsto hacer un quinto PAPM para hacer los ciclos de reparto plan y también reales sobre los centros de Sí, beneficio. esa es una pieza que queda como aparte, que son los ciclos, pero propiamente de centros de beneficio. Claro. No de CEO, de centros de beneficio. Tengo que recular, realmente. Bueno, sí, porque ¿qué pasa? Que S4 tiene una herramienta que te transfiere lo que estaría en ACDOC-P hacia las antiguas tablas de CO, no sea la COSP. Es una herramienta estándar que te lo manda, igual que tiene otra que te coge lo que tienes en la COSP y te lo traslada a la ACDOC-P. Pero claro, hay un juego aquí de repartos en lo antiguo con datos que planificas en lo nuevo y al final hemos propuesto, yo pienso que vamos en el camino correcto, de utilizar los repartos que te propone SAP directamente en ACDOC-P. En ACDOC-P tú puedes hacer una serie de repartos. Aquí aparece el Fiori. Correcto, se hace desde Fiori, obviamente, igual que la planificación financiera no se carga en SAP, se carga en SAP, pero vía Fiori. También están los repartos. Entonces, estás trabajando única y exclusivamente con la tabla ACDOC-P. Ya no tienes que enviar la información al antiguo sistema de costes, sino que todo lo haces en ACDOC-P. Estamos un paso atrás para luego entendemos un paso adelante. Correcto. Que sería, vamos a seguir trabajando con BW, obviamente como origen de información, lo vamos a bajar por la conversión que tú decías de versión a categoría de planificación. Categoría de planificación, lo vamos a bajar a la ACDOC-P. Allí aplicaremos todos los criterios mediante Fiori o las herramientas Fiori para repartos en ACDOC-P, de ACDOC-P a ACDOC-P. Sí, correcto. Eso ya lo mismo que haremos en real, de ACDOC a ACDOC. Correcto. La A de actual, la P de plan, ¿no? P, eso es. Y hay que ir cogiendo la jerga. Aplicaremos esos repartos y luego haremos el PAPM de CEBES. Claro, y finalmente ya esa planificación que se ha hecho en objetos de coste, cuando suba, o sea, el extractor natural subirá la ACDOC-P a lo que es el frontend, al BW de donde está, donde corre este PAPM que tenemos. Y ahí es donde realmente, bueno, ahí hemos de plantearnos, tengo dudas aún de plantearme porque, igual que decíamos antes, ¿no? Que consumíamos directamente del S4 la ACDOC, no sé hasta qué punto nos interesa. A ver, esto es una propuesta que tengo en mente aún, ¿eh? No, porque es ver qué nos interesa más, si realmente trabajar el PAPM con datos que ya están en BW, extraídos de SAP, o nos interesa consumir directamente la ACDOC-P, repartir, volver a bajar esta planificación. O sea, desde el propio PAPM, no es que subas y bajes, sino que tienes capacidad de interlocucionar directamente con el sistema. Es, una vez hechos los repartos, planificar estos repartos que se reflejen en ACDOC-P y ya que suba la información limpia de la ACDOC-P en el extractor. Es una opción
que claro, como hemos tenido que hacer lo de las CDS para consumir directamente el S4 sin pasar por el W con la capa de extracción, he pensado, pues quizá nos interesa ya tener todo en un origen y, ¿sabes? Igual que repartimos con Fiori, pues este reparto de PAPM sería como un reparto de Fiori, pero se hace en el PAPM, pero se queda reflejado directamente en la C2P. Con un tipo de documento separado, ¿no? Sí, con una planificación separada, le podemos poner, hemos de ver, pero la idea es que en la tabla no entra y sale la información, no hay otras capas de reparto separadas. Es una propuesta, pero bueno, primero vamos a resolver la parte, digamos, de lo que serían CECOS, PEPs, y luego ya vemos la capa de CEBES, que como dices también, no simplemente es el plan, sino que será el plan y el real. Porque claro, al usuario no le puedes decir, Esto lo repartes de una manera, claro, los criterios de reparto, todo ha de ser homogéneo. Entonces, eso es una pieza interesante Lo que también. pasa es que si ahora nos aparece un melón en el camino, ¿no? Una piedra en el camino que va a ser todos los circuitos ahora que tenemos de repartos, de FECOS, que ya tendríamos los ciclos de reparto con todo preparado, hay que llevárnoslos al reparto nuevo, Sí. al modelo Fiori. Sí, pero bueno, yo he estado trabajando con el tile que te propone SAP para utilizarlo para hacer repartos, es amigable y el usuario se tendrá que acostumbrar a que muchas de las cosas ya los va a hacer con Fiori. O sea, por ejemplo, en el mundo financiero, los bancos propios ya no se crean en el FC, en el backend, ya lo haces desde Fiori. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que culturizar, creo, al usuario, siempre y cuando le expliques y veas el porqué, a cambiar el punto desde donde hacen las operativas. Y nosotros, obviamente. Y nosotros Y nosotros también. que nos cuesta Sí. como te diría, ¿no? Nos cuesta un camino, ¿no? Aprenderlo también, porque Claro. nos tenemos que adaptar a nuevas Hay tecnologías. que adaptarse, pero bueno, En cambio, claro, este brown no es tan brown, ¿no? bueno, vamos, al final todo es un brown, pero requiere un green, porque sobre todo en el área financiera y control de gestión ha cambiado todo tanto, que lo que iremos contando en estos podcasts, que integrarlo todo de una manera sencilla implica repensártelo todo, ¿no? Sí. Esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Pero bueno, y esto, por ejemplo, la experiencia que saco del tema del ledger de centros de beneficio, no es que sea malo, ¿no? O sea, quiero decir que luego también te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque al final, hablando de centros de beneficio, aparece el campo segmento, que es un atributo que del centro de beneficio, que te da mucha capacidad analítica desde una visión financiera. Ahora teníamos también un cliente en otra situación totalmente distinta a esta, que querían, dentro de una sociedad financiera, tener la capacidad de segmentar una localización de Portugal, por ejemplo, de un país, pero sin tener una sociedad portuguesa. Entonces, que ahora hemos tenido dos casos parecidos. Sí. Uno con un cliente que nos ha pedido una sucursal francesa correcto. sin empresa en Francia, pero Sí. lo separado del resto con impuestos y todo, y el equivalente en Portugal. Correcto. Sucursal en Portugal, con sus impuestos en Portugal, Claro, pero sin sociedad en Portugal. sin FI. Entonces, claro, El balance separado, la cuenta de resultados separada. correcto. Claro, aquí es aquellos que tengan, por ejemplo, el que nos pide el requerimiento francés, pues sí que tiene el split document. Claro, y tiene el S4HANA y te permite pues el otro día estábamos haciendo el análisis de la propuesta de solución y puedes sacar la PL, el balance y la PL por segmento. O sea, dentro del centro de beneficio tienes capacidad de poner un segmento, ¿no? O sea, sin perder tus líneas de negocio, porque claro, tú haces tu línea de negocio y no le vas a poner un CB para separarlo, es simplemente añadirle un criterio que es el segmento para coger ese trocito de la compañía que no tienes, ¿no? Porque es como un centro en el extranjero. Claro, forma parte de un global, pero legalmente lo quiero separado. Sí, Aunque es todo en uno. correcto. Y a lo mejor a la legalidad francesa pues le tengo que enseñar todo, cuando realmente a nivel analítico es una parte, ¿no? Sí, Y con Portugal pasaba lo mismo, ¿no? Era como dos situaciones un poco primas hermanas, ¿no? Paralelas, que en los dos casos es, hostia, ¿lo quiero tener separado o no? Pues mira, mi centro de beneficio nos lo permite, incluso sin tener su tabla propia nos lo permite. El split document nos da la funcionalidad completa para poder tenerlo separado, ¿no? sí, sí. Ya, pues ya me Claro, te permite segmentar, ¿no? Que es este criterio analítico que quieres y que puedes reportar. Entonces, claro, esto no lo teníamos antes. Quiero decir que sí que perdemos ledgers de centros de beneficio, pero lo ganamos también en versatilidad a nivel financiero para poder sacar lo que dices, el balance y la PL segmentado. O sea, es como
al final es adaptarte a la nueva realidad y a las nuevas propuestas que tienes. Ahora teníamos unas piezas para jugar y ahora pues aparecen otras piezas de juego con las que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? E irlo integrando dentro de nuestros pensamientos, ¿no? Ahora Correcto. nos vamos a encontrar con la tesitura de este cliente que tiene FC, bueno, Sí, la claro, posibilidad claro. el cliente que tiene Correcto. S4, ¿qué puede hacer, no? Sí, es así, es así. Modos... Y siempre pensando que ir al S4. O sea, quiere decir que todo lo que construyas siempre has de tenerlo presente para, como ya conoces lo que te vas a encontrar en el S4, orientarlo, ¿no? De alguna forma. Bueno, al final hay que buscar la versatilidad, ¿no? Siempre estamos hablando de que tengo una herramienta central, que es el FC o el S4 de SAP, que tiene toda la funcionalidad, y luego la enriquecemos con otros aplicativos, como en este caso el PAPM. Sí, claro. En este caso lo utilizamos como salvavidas para cubrir aquello que perdemos en el proceso inicial que ya teníamos cubierto. Correcto, en este caso sí. De forma transitoria, porque al final realmente tenemos que montar esto. Sí, claro, la idea es en este cliente que una vez ya se ha migrado ese 4 y trabajando en un proyecto nuevo, implementar el split document, o sea, ponerlo y que funcione de forma natural. Y entonces, en ese caso, el PAPM no es que se descontinuaría, sino que ya no, esa pata ya no la necesitaría. Claro. Bueno, aquí experiencia, CDS, PAPM, Sí. AC-DOCA, AC2P, versiones cambian a tal. Sí, no, es... Al final estamos haciendo si fuera un greenfield, pues esto a lo mejor ya ni te lo... No, ya lo plantearías de base, o sea, ya plantearías el enfoque ya como SAP prevé que estén los datos. Pero claro, en este caso es un brown, pero que realmente ese trozo del sistema lo tienes que hacer green, por mucho que quieras, para no perder la funcionalidad. Y sin distorsionar al resto. Y sin distorsionar a nadie, claro. O sea, la idea es no perder nada. O sea, tú al usuario no le puedes decir... Bueno, y en este caso todo lo que hacemos es para que el reporting de la compañía no se vea estando correcto. Sí, porque como digo, en este cliente no es que sea un frontend al uso, sino que es la base, lo que llega a SBW es la base para luego consolidar, por ejemplo. Con lo cual, no es tanto un reporting, sino que es como otro sistema en el que se realizan una serie de acciones que han de seguir funcionando igual, porque si no llegamos igual, lo otro tampoco funciona igual, es un poco cadena. Entonces, bueno, o sea, yo creo que iremos explicando en otros... Bueno, lo que tenemos que traer en la tablet. Vale. Porque yo creo que visualmente, sí, claro. Nosotros porque lo tenemos muy claro, lo vivimos, entonces, diariamente, pero sí, es ver paso a paso qué cosas nos encontramos y cómo lo solucionamos con nuestras propuestas. Bueno, pues nos vemos en la próxima estación de nuestro cuaderno de bitácoras. Muy bien.